¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mes OP. Los saluda Fiorella Vivar. Hoy tenemos un gran tema para poder conversar con ustedes. Por cierto, los invitamos a dejar todos sus comentarios y consultas aquí en nuestras redes sociales para poder responderlas en breve. Hoy vamos a conversar sobre la migración venezolana y las lecciones que hay para nuestro país. Recordemos que a partir del 15 de junio, hace poco nada más, los ciudadanos venezolanos están obligados a presentar un pasaporte y una visa para ingresar a nuestro país. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, hay 768.000 venezolanos en nuestro país. ¿Cuáles son los efectos sociales y económicos para nuestro país, esta crisis que se viene viviendo en Venezuela? Lo vamos a conversar hoy con dos expertos. Estamos con Felín Freyer, ella es profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Política de la Universidad del Pacífico, además investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, y Carlos Parodi, él es jefe del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, a quienes le damos la bienvenida. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Un placer. Ha pasado ya más de un año desde que se inició el incremento o la venida de venezolanos a raíz de la crisis humanitaria que hay en su país hacia el Perú. ¿Cuál es la situación actual de esta migración en nuestro país, Felín? Bueno, yo creo que la coyuntura actual más importante son justamente los cambios en la política migratoria del Perú. Como tú bien lo mencionaste, desde el 15 de junio se pide una visa que se llama visa humanitaria. Yo diría que eso es un eufemismo, porque no se trata de una visa humanitaria, se trata de una visa que se tiene que conseguir en Venezuela con pasaporte venezolano. Sabemos que en este momento, para la gran mayoría de los venezolanos que sufren de la importante crisis humanitaria en Venezuela, es imposible conseguir un pasaporte. Por la corrupción, por el colapso del sistema público, un pasaporte puede costar entre 2 hasta 5 mil dólares. El sueldo mínimo en Venezuela son 7 dólares. Entonces, para la gran mayoría de los venezolanos es simplemente imposible conseguir un pasaporte, y esa visa solamente facilita el ingreso regular de una élite de los venezolanos más ricos que todavía se quedaron en Venezuela. Felín, sabemos que hay cifras actuales, ¿no? Desde el 15 de junio hasta hoy, ¿cuántos venezolanos han ingresado a nuestro país con esta visa humanitaria? Solamente se han otorgado 87 visas en estas 2 semanas. Eso hay que poner en relación con el flujo promedio que antes de implementar esa medida era de 1.000 a 2.000 venezolanos diarios. En los días antes del 15 de junio incrementó el flujo por el pánico de los ciudadanos venezolanos por pensar que ya no iban a poder entrar al Perú, ¿no? Entonces, en los días anteriores del 15 tuvimos hasta más que 8 miles de personas cruzando la frontera. La otra medida que me gustaría mencionar, que me preocupa casi más, es la decisión de no aceptar o de hacer una entrevista previa en frontera para la solicitud de refugio, ¿no? Y eso es importante porque antes las personas que no tenían pasaporte podían entrar de manera regular como solicitantes de refugio, ¿no? Esa posibilidad también ahora se ve limitado, que de hecho es una contravención contra nuestra propia ley de refugio y su reglamento en el artículo 20. No te entendí. ¿Ya no se puede solicitar este ingreso por refugio? Se puede solicitar, pero se hace una entrevista en la frontera, ¿no? Y ahí se decide si la persona tiene perfil, ¿no?, para poder acceder a la solicitud de refugio. ¿Y por qué estaría esto en contra de una entrevista personal con alguien que va a ingresar al país? Porque ese proceso normalmente es un proceso, si pensamos en las personas que ya se encuentran en el Perú y que han decidido hacer una solicitud de refugio, es un proceso que demora meses, que debería ser una entrevista a profundidad, con tranquilidad, y no una cosa que se hace de manera apresurada en la frontera en Tumbes, ¿no? Entonces, esas no son las condiciones para garantizar el derecho a hacer esa solicitud, y como ya mencioné en el reglamento, además en la propia legislación del Perú está claramente dicho que no se puede rechazar a solicitante de refugio en la frontera, cosa que está pasando. Algo perdónenme, que quiero dejar muy claro es que esas medidas tienen un gran problema. El discurso político es que necesitamos ser más estrictos, que necesitamos visas para llegar a un flujo regular y controlado de la inmigración venezolana.
Lo que está ocurriendo en la práctica, y eso sabemos por otros casos, y ya lo estamos viendo con organizaciones de la sociedad civil trabajando en la frontera, dado que es un flujo humanitario, dado que la gente sale de Venezuela porque no come, porque no hay medicina, porque realmente es una crisis humanitaria, van a seguir saliendo y van a seguir llegando al Perú de manera irregular, ¿no? Es utópico pensar que el Perú, como otros países en la región, controlan miles de kilómetros de frontera física, territorial. Entonces, los venezolanos que no pueden acceder a vías regulares, igual van a entrar y ahí perdemos control, ¿no? Justamente lo que el Estado no quiere, por razones absolutamente legítimas, va a ocurrir. Vamos a empoderar a redes de tráfico, de trata de personas, y ya no vamos a saber cuántos entran y quiénes son. Podemos ir hablando de eso seguro más adelante. Carlos, una de las cosas que siempre, que más escuchamos últimamente, sobre todo comentarios, que la población peruana está muy preocupada por el tema de su empleo, está muy preocupada por el tema de la economía, aseguran que los venezolanos vienen aquí a quitarnos trabajo, ¿no? Que el sueldo mínimo va a bajar. ¿Ese miedo es infundado o tú crees que sea real? El miedo es infundado completamente y para eso hay que dar un poquito de datos. En el Perú, la población económicamente activa asciende más o menos a 17 millones de personas. De ese total, solamente el 0.2% son venezolanos. Y de ese pequeñito porcentaje, solamente, digamos, alrededor de 7.000 u 8.000 están y han logrado empleos formales. El resto está en el sector informal. De ese resto, casi la mitad y un poco más de la mitad han creado su propio empleo. Es decir, no le han quitado el empleo a nadie. El resto, probablemente en ciertos sectores, en ciertos lugares, pueden haber asumido empleos que de otra manera lo pudieron asumir peruanos, pero también pudieron ser colombianos, también pudieron ser estadounidenses, pudieron ser de cualquier nacionalidad. Aquí el problema de fondo es un problema que está vinculado con un crecimiento irracional de la xenofobia. Y ese es un defecto enorme que no solamente es una tendencia en este momento acá en Perú, sino también lo vemos en Europa, lo vemos con Trump en los Estados Unidos. Sin embargo, no tiene asidero. Es decir, el problema es que lo que se hace es tomar un caso particular en que una persona de Venezuela encontró un trabajo en un sitio y de ahí se generaliza a que todos son iguales, y eso es un error. Entonces, los efectos económicos en cuanto a empleo prácticamente son negligibles, es decir, son muy cercanos a cero. Lo segundo que hay que decir es que en Perú el problema es de subempleo y no de desempleo. Lo pongo más fácil. Subempleada es aquella persona que tiene un trabajo, pero que tiene un ingreso menor a cierto ingreso mínimo referencial determinado por el Ministerio de Trabajo. Ese ingreso mínimo ahora es, en redondeando la cifra, 1.000 soles. O sea, todos aquellos que ganan menos de 1.000 soles son subempleados. Lo que tenemos que hacer es comprender primero que Venezuela está enfrentando una crisis humanitaria. Lo segundo que hay que entender es que en el pasado Perú ha pasado por problemas no de ese extremo, pero similares. Actualmente hay más de 3 millones de peruanos viviendo fuera. Lo tercero que hay que entender es que es un hecho real. Es decir, poniendo barreras en frontera no vamos a detener el flujo porque el flujo existe y probablemente seguirá creciendo hasta que Venezuela componga su situación. Por lo tanto, lo que tenemos que entrar a pensar es si esto no tiene grandes efectos, por dónde podrían venir las dificultades o los problemas y cómo podemos manejar la situación. Eso sí, pero prohibir una situación ante una crisis humanitaria me parece poco humanitario, por decirlo menos. Y si hablamos solo del tema del empleo, ¿no? ¿Por qué solo ver el tema negativo y no ver de repente algo positivo? Algunos hablan, o hay estudios, ustedes dos lo pueden decir mejor, que más bien aseguran que vienen a dinamizar el mercado. Exacto. ¿No es cierto? A ver, el asunto es así. En economía las cosas hay que verlas siempre de distintos puntos de vista. Si acá hay más de 800.000 venezolanos, pensemos en términos bien fáciles. Esas personas tienen que vivir acá. Y para poder vivir acá, tienen que comprar acá. Por cierto, no comprarán mucho porque no todos tienen una posición privilegiada, pero tienen que comprar. Y cuando compran, empiezan a dinamizar a aquellas empresas, pequeñas, medianas, grandes, que venden esos productos.
Por lo tanto, son un mercado de 800.000 personas que tendrían muchas empresas que comenzar a aprovechar y comenzar a mirar. Es como que han entrado 800.000 compradores nuevos al país. Y eso puede ser es una fuente tremenda de demanda. El año pasado, la producción del Perú creció 4% con respecto del año previo. De ese 4%, entre 0.5 y 1 punto, o sea, casi la cuarta parte de ese crecimiento, se ha debido a la dinamización originada por los ciudadanos venezolanos que están en el Perú. Entonces, en verdad, hay que tomar las cosas con un poquito de calma, con un poco de ecuanimidad, y un pedido especial a la clase política: por favor, den mensajes con cifras. Y cuando hablamos con cifras, las cosas probablemente comiencen a cambiar. Felín, aquí en la universidad estamos haciendo una investigación, estamos queriendo con data tener información real sobre lo que está pasando con esta migración. Cuéntanos un poco cuál es la investigación que está realizando la Universidad del Pacífico y sobre todo quisiera ahondar en el tema del mercado laboral que tú me comentabas, lo que pasaba en Silicon Valley, que podríamos hablar un poquito de eso. Sí, el punto que hablamos antes sobre Silicon Valley es el punto de la innovación, ¿no? Que hay muchos estudios todavía no en el Perú, pero para otros países como Estados Unidos y el caso específico del Silicon Valley, que demuestran que muchas veces son los inmigrantes que vienen con nuevas ideas, nuevas perspectivas, que innovan y que crean mucha innovación en una economía, ¿no? Y para mí eso tiene mucho sentido, porque sea una migración voluntaria o forzada, es difícil migrar. Y cuando tú migras, vienes a un nuevo lugar donde al principio no entiendes el contexto social, el contexto económico, y tienes que tratar de entenderlo y lo ves con un poco más de distancia, ¿no? Y eso creo que muchas veces sí puede llevar a soluciones innovadoras, ¿no? Innovadoras. El proyecto que estamos llevando a cabo acá en el CIUP tiene varios subtemas, ¿no? Estamos viendo un poco cómo podemos entender las decisiones de los migrantes, por qué eligen, por ejemplo, el Perú como país de destino versus Chile, o por qué no se quedaron en Colombia o Ecuador. También vemos el tema de la integración socioeconómica, discriminación en el mercado laboral y específicamente a la situación de mujeres venezolanas. Y a eso hay un par de subtemas más, como salud mental, por ejemplo. ¿Y por qué, me imagino que ya tienen alguna data, por qué los venezolanos escogen Perú, por qué no se quedan en Colombia, por ejemplo? En Colombia existe el problema, como es el país vecino, y la verdad es que Colombia en los últimos meses ni ha publicado números de los venezolanos viviendo en Colombia, porque son muchos. Hay también un problema ahí de la informalidad, y lo que nos cuentan muchos venezolanos es que ahí ya es muy difícil encontrar trabajo, ¿no? En Ecuador hablan mucho de la xenofobia. Es interesante cómo esos factores tienen otro peso en los diferentes países. Pero una cosa que salió de este estudio que me parece muy importante, hicimos un tipo de experimento en una encuesta para entender las preferencias de los migrantes venezolanos. Y lo que más les importa, a pesar de la cuestión del trabajo, encontrar trabajo, es la seguridad, ¿no? Entonces, la falta de crimen, seguridad, y también la cuestión de respeto por los venezolanos, o para formularlo de otra manera, la xenofobia. Eso del crimen y la seguridad es muy importante si nos cuestionamos un poco cómo caracterizar este flujo, ¿no? Muchas veces todavía se habla de una migración económica, y tanto como, ¿no?, creo que Carlos y yo ya lo hemos mencionado, es una migración humanitaria. Claro. Y según nuestras leyes, 15 países en la región tenemos la obligación por nuestras leyes de refugio de reconocerlos como refugiados, cosa que no estamos haciendo. Entonces, si bien es cierto, y siempre hay los dos lados, y me parece muy importante destacar que por lo menos hasta muy recientemente los países en la región han sido muy generosos en recibir los venezolanos y protegerlos, no estamos cumpliendo con nuestras propias leyes en no reconocerlos como refugiados según la definición de Cartagena. ¿Qué incluye la definición de Cartagena?
el huir de un país por violaciones masivas de derechos humanos, por violencia generalizada o por cualquier situación que perturba el orden público. Si vemos todas las declaraciones de los estados en la región, las declaraciones del Grupo de Lima, el proceso de Quito, la OEA, lo que sea, aplica Cartagena, están describiendo justamente esta decisión, ¿no? Esta situación, perdón. Y ahí es muy importante entender para qué sirven estas leyes, para qué sirven estos convenios internacionales y el derecho internacional. No solamente en este momento ahora para proteger a los ciudadanos venezolanos, pero también en un mañana, ¿no? O en un futuro, proteger posiblemente a peruanos. Espero mucho que no ocurre, ¿no? Pero la idea de este sistema es que nos puede tocar a cualquiera y puede tocar a cualquier país y creo que no, ya pasó en el pasado y la idea es que exista para justamente garantizar la protección de todos los ciudadanos en la región en este tipo de situación de emergencia y crisis humanitaria. Y según esa ley de Cartagena sobre el tema del refugio, ¿qué es lo que dice esa ley? O sea, ¿qué es lo que Perú debería estar haciendo en ese minuto? ¿Qué es lo contrario, me imagino, a pedir visa y pedir un pasaporte para ingresar? Claro, debería primero aceptar las solicitudes de refugio en frontera y en este momento lo que está ocurriendo, tenemos más que 250.000 solicitudes de refugio que no se están decidiendo, ¿no? Las personas llevan meses hasta años sin una decisión. Hay algunos casos que se deciden para, según la definición de 51, que es la definición de refugiado por persecución personal, ¿no? Ahí podemos pensar en miembros de la oposición política, ¿no? Ellos sí se reconocen como refugiados, pero a todos los demás no. Entonces se encuentran en un limbo legal donde tienen ciertos derechos, en teoría pueden trabajar como solicitantes de refugio, pero muchas veces los empleadores no aceptan los documentos que presentan. Entonces, en fin, ahí hay mucho que hacer también en el tema de la integración, ¿no? Justamente dando este ejemplo de la no aceptación de los papeles que muchas veces sí presentan. Yo tengo varias preguntas, pero también hay preguntas de las personas que nos están viendo, se las voy a realizar alguna de ellas. Tenemos a Gretchen Guise, ella nos dice: entonces, lo que se debe hacer es mejorar la informalidad en el mercado laboral actual, pero si permitimos mayor cantidad de personas que crean mayor informalidad, ¿cómo se lograría esto? De acuerdo que no es humanitario el pasaporte, pero si no ordenamos los temas internos, ¿cómo podremos otorgar buenas condiciones? A ver, el problema de la informalidad en el Perú no ha sido originado por los venezolanos. Esa informalidad es histórica en Perú. Para que se hagan idea más o menos de porcentajes, en el Perú más o menos el 72% de la gente que trabaja en el sector informal. Por lo tanto, ese es un problema que tiene que solucionarse independientemente que vengan o no vengan ciudadanos extranjeros. Eso tiene que arreglarse. En el año 2016, el gobierno de ese entonces puso como principal meta formalizar la economía. Y desde ahí hasta hoy, el número de informales en Perú ha crecido. Y ojo, sin contar venezolanos. Entonces, hay un problema serio que tenemos que arreglar, que está más allá de quién venga o de quién no venga. Esa es por lo menos mi posición. Tengo una pregunta más, esta es un poco controversial. De acuerdo con que la informalidad es la base del trabajo en el país, si superan el 90%, entonces cubramos a todos, a los peruanos que tienen un trabajo informal, sin seguros, sin facilidades de mejorar esas condiciones, porque nuestra estructura económica es así. Sin embargo, si es que me faltan datos, se facilitan estos aspectos de CIS y validar los títulos a venezolanos y no a peruanos, ¿no nos coloca en una mayor desprotección? Pregunta Carlos Juscamaita. Yo creo que no, salvo que, digamos, la persona que quiere revalidar, digamos, el peruano que tiene un título no se siente capacitado de poder competir en igualdad de condiciones. Entonces, la verdad, honestamente, yo prefiero que contratar a una persona de cualquier país del mundo con tal que contratar mejor. A mí no me importa de dónde venga. Y hay que ver las cosas de esa forma, porque esto podría crear más bien un efecto positivo, que nuestras entidades educativas se preocupen por alcanzar el nivel que tienen muchos venezolanos que vienen, que están muy calificados y que Perú hoy día los necesita. Entonces, lo que trato de decir es, si es que hay un temor, es porque uno no está seguro si sabe o no sabe, o si está capacitado o no está capacitado.
quien va a contratar a esa persona va a contratar obviamente al que está más capacitado. Y Carlos, no sé si estás de acuerdo, ¿no? Pero ahí realmente creo que hay que tomar un poco más de perspectiva, Claro. porque la idea es, no sé, mejorar como país y crecer como país. Y yo sé que algunas ONGs, organizaciones han tratado de hacer el cálculo junto con INEI y SUNEDU de ver qué significaría para la Fiscalía si los venezolanos sí, ¿no?, entrarían al mercado formal contribuyendo al Estado, ¿no? Ahora, y fue impresionante. Yo no tengo los números, pero eso es lo que ¿no?, compartieron. Y en teoría, con estos fondos se podría mejorar o sea, la salud pública, la educación para todos. Claro, lo que pasa es que para hacer eso tiene que ver con tantas áreas y tiene que ver con bueno, hacer buena política y buena política pública en general, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y esa es una de las principales reformas pendientes. Solucionar el problema de la informalidad, que insisto, no tiene nada que ver con ciudadanos extranjeros que trabajan acá en Perú. Es un problema nuestro que no hemos sabido arreglar y que tenemos que arreglar. Porque elevaría la recaudación tributaria, como dice Felín, en cantidades asombrosas simplemente, que si fueran bien utilizadas, podríamos mejorar notablemente educación, salud, seguridad, vivienda, servicios básicos en general. Ver el tema positivo. Hay otro tema que le preocupa mucho a los ciudadanos peruanos cuando critican la migración venezolana, ¿no? Habla uno el tema económico, el empleo, y otro es la seguridad. ¿Hay evidencia de que la migración haya contribuido a reducir la seguridad de nuestro país? No. Y ahí yo veo una gran responsabilidad en los medios y hasta medios muy reconocidos que en las últimas semanas han publicado títulos que confunden, ¿no? Yo me acuerdo de un título que decía que había sextuplicado, gracias, la cantidad de venezolanos en cárceles peruanas, ¿no? Sin ponerlo en contexto, sin explicar que este número es mucho menor que el promedio nacional, ¿no? Y si ya estamos hablando del tema, podríamos hablar también de los peruanos en cárceles en Chile, por ejemplo, que es mucho mayor la tasa a los venezolanos en el Perú. Entonces, que hay algunos que cometen ¿no?, delitos, obvio, que tienen que ir a las cárceles, sí, que hasta ahí se puede pensar en si es justo o no una deportación. Esto tiene un poco que ver con la cuestión si son migrantes o refugiados, porque un refugiado en teoría tiene derecho de mantenerse en una cárcel en el Perú si su vida está en peligro en Venezuela, ¿no? Obviamente que hay problemas, sí, pero tomar este tema de la seguridad que funciona, porque el miedo siempre funciona, ¿no? Pero aprovecharse de ello o para vender, ¿no?, en los medios, y ahí sí soy muy crítica de reportar este tipo de manera sin poner cifras en contexto, sin explicar qué significan. Y por el otro lado también es tan fácil aprovecharse de estos números, estos miedos de manera política, ¿no? Y ahí siento que sería una gran pena y eso es un riesgo que yo veo, que ese tema se politice y se use para desviar de los problemas reales del país, simplemente culpando al otro, creando este miedo, ¿no?, del venezolano delincuente que no se basa en ninguna cifra estadística real. Yo quisiera agregar una información a lo que dice Felín, que le doy toda la razón. Si nosotros sacamos el porcentaje de venezolanos que hoy día están en la cárcel por delitos, nos da un determinado número. Pero si sacamos el porcentaje de personas de otra nacionalidad, que prefiero no decirla, que están acá en Perú, resulta que de esa nacionalidad en porcentaje es mucho más alto. Si ese hubiera sido el criterio del presidente del país para pedir la visa, entonces con mayor razón tendría que haberse pedido visa a estos de otros países que están viniendo y que en porcentaje, el porcentaje es más alto de aquellos que están en cárcel. Entonces, no se entiende la medida más allá que sea una medida puramente política, en un contexto donde naturalmente el presidente probablemente requiera recuperar sus niveles de aprobación o algo parecido, ¿no?
Por cierto, solamente quería mencionar que Duberly Loyola dice excelente profesor Carlos Parodi. Tiene sus fans. Gracias. Carlos Parodi. No, y solamente para quizás cerrar este tema, y me parece muy importante ahí ponerse un poco en el otro lugar. Si realmente bueno, yo soy extranjera también, ¿no? Pero si a los peruanos les gustaría que ahora Chile o España o Estados Unidos digan, no, peruanos mejor no, porque son delincuentes, claro, ¿no? Por algunos pocos que han cometido algún delicto, ¿no? Claro, es más, parece que tenemos poca memoria, pero hace unos 10, 15 años muchos peruanos que iban a España, y a casi digo el país, eran ladrones de carreteras. Y en España también se creó una imagen enorme que todos los peruanos eran ladrones en las carreteras. Cuando se revisó estadísticas, el número era muy pequeñito y el tema se fue apagando. Lo que tenemos que hacer acá es basarnos en datos. Dejemos las cositas sueltas que pasó acá, que pasó allá, y veamos algo con una perspectiva un poquitito más grande. Y van a ver que los números no son lo que uno está pensando y que si uno aprovecha bien la situación, la venida de inmigrantes venezolanos puede dinamizar y ayudar muchísimo la economía. Y solo para ir cerrando, tengo una última consulta. La migración tiene un costo, ¿no? ¿No debería haber alguna responsabilidad de organizaciones internacionales para ayudar también a países como Colombia y Perú que están recibiendo esa migración? Sí, totalmente, justamente porque se trata de un flujo humanitario, ¿no? Y es cierto que la comunidad internacional hasta ahora no ha asumido el tipo de responsabilidad que debería. Yo escribo mucho sobre esto. Si comparamos la cantidad de fondos que la comunidad internacional otorga para la crisis de Siria hasta hoy en día, es mucho mayor ¿no? en comparación a los fondos que hasta ahora han venido a la región. Entonces, sí, creo que es un pedido que se debería seguir haciendo, pero para poder recibir fondos también la región, y ahí veo un poco la falta de cooperación real, regional, sí, también tiene que demostrar que se están implementando políticas responsables y que haya esta cooperación regional para después poder recibir fondos que pueden ayudar obviamente a aliviar los costos, ¿no? Pero siempre hay que ver los dos lados. Hay un costo, pero también hay un beneficio y una oportunidad económica enorme, ¿no? Muy bien. ¿Algunas palabras finales, Carlos? Nada, agradecer la oportunidad y pedirle a nuestros oyentes, a nuestras personas que están viendo en este momento esto, que siempre tomen las cosas en perspectiva. Siempre cuando alguien les afirme algo, pregúntele, ¿tiene datos? Y si no tiene datos, es mejor dejarlo ahí. Segundo, hacer un llamado a la clase política en Perú a que no aprovechen esta terrible situación que viven los venezolanos para tirar agua para su molino. Hay que tener mucho cuidado, la situación es seria. Lo que tenemos que aprender es ver si los beneficios son mayores que los costos, y en este caso lo son. De mi parte, dos puntos. Primero, ya lo dijimos antes, es una situación real, es un flujo real que no vamos a parar poniendo más visas, más restricciones políticas. Solamente lo vamos a empujar hacia la irregularidad que no beneficie a nadie, ¿no? Es real, y también son reales los miedos. Entonces yo creo que es muy importante tener un diálogo, ¿no? Y no juzgar tampoco a personas por sentir miedo o por sentir rechazo. Es normal, es humano, ¿no? Pero hay que tratar justamente de leer más, entender mejor, ¿no? Para superar estos miedos. Y cuestionarse, ¿no? Autocuestionarse un poquito. A la clase política, mi llamado sería que no se olviden de las críticas que ellos y ellas por años han hecho a Estados Unidos, a las políticas de la Unión Europea, ¿no? En este contexto desarrollaron leyes sumamente progresistas y generosas, ejemplares en todo el mundo, ¿no? Entonces, que apliquen sus leyes y que realmente encuentren soluciones regionales para poder aprovechar de esta oportunidad por un lado y proteger los derechos de los ciudadanos venezolanos por el otro. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por esta conversación, gracias a ustedes, por toda su paciencia. Gracias, Fiorella. Hemos estado hoy con Felín Freire, ella es profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico y además investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Y con Carlos Parodi, jefe del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. A todos ustedes, muchas gracias por todos sus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. Nos encontramos en una siguiente edición de MESOP. Buenas tardes.